La estupenda escritora chilena Ariel Florencia Richards estuvo no hace mucho en Lima participando de la Feria del Libro Ricardo Palma. Ahí aprovechó para presentar su segunda novela, Inacabada, publicada por Alfaguara. Se trata de una estupenda novela que yo recomiendo mucho y que, como señala el también estupendo escritor colombiano Giuseppe Caputo, es una novela que nos abre al amor y al más absoluto deseo de comprensión. Justamente sobre esta novela conversé con Ariel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Ariel Florencia Richards aquí, en Letra Capital. Hola Ariel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu nueva novela, Inacabada, publicada por Alfaguara. ¿Cómo Gracias, estás, Ariel? Carlos. ¿Bien y tú? Bien, yo quisiera empezar la charla por una curiosidad que a mí siempre me embarga, que tiene que ver con el origen de una novela, ¿no? Por supuesto, yo entiendo que de alguna manera la novela obviamente tiene que ver con tu propia experiencia de tránsito, pero quería preguntarte un poco, digamos, el momento en el que tú decides que debes escribir sobre eso, ¿no? Porque hay veces temas que nos buscan. Sí, qué buena pregunta. No sé si este tema me buscó, sino que más bien como que, quizás sí, no lo sé. Pero fue apareciendo en la medida en que como que mientras más trabajaba el manuscrito, más me acercaba a esta verdad. Creo que era como una verdad que quería salir y que le costaba salir. ¿Viste cuando una tiene una herida que es como que ya quiere que salga la cicatriz y que se sane? Como que un poco en el momento en que escribí Inacabada, la herida todavía estaba como un poco entreabierta, sin cicatrizar, que era el dolor de no poder como transparentar una verdad sin que eso hiciera daño, ¿ya? Entonces, pero para llegar a ese momento, el manuscrito original de Inacabada tuvo que pasar por múltiples versiones anteriores, que no se trataban todas de estas. Algunas se trataban de la masculinidad, de cómo estudiar la masculinidad o pensar la masculinidad, y en ese sentido era un escrito que tenía que ver más con la relación con mi padre. Después toda una parte como más histórica, y después de a poco como que el tránsito se empezó como empezó como a emerger por entre estos manuscritos que fueron trabajados siempre en el mismo documento. Pero sí, quizás en ese sentido como que la historia, no sé si me buscó, pero sí emergió de sus manuscritos originales. Ujú. Claro, porque la novela, digamos, que tiene que ver justamente con el tránsito del personaje de Juana, eh, pero de todo el proceso en realidad, ¿no? Ujú. También sobre las reflexiones que ella hace sobre lo inacabado, que vendría a ser también con una especie de tránsito, digamos, Sí. ¿no? De una obra de arte. Eh, claro, ahora que mencionabas esto de las dos novelas anteriores, tiene que ver un poco también con esta idea, ¿no? Total. De que, digamos, que Inacabada viene a ser como la continuidad de alguna manera de Sí. esas otras dos, ¿no? Sí, 100%, como que, y creo que en ese sentido como, por eso también me atraen las obras de arte que están como a medio terminar, porque como que son una idea que empezó, pero que no llegó a su forma final, sino que quedó a medio camino. Y en ese sentido me interesa mucho el proceso, tanto de la escritura como de las artes visuales, ¿viste? Como que Ujú. lo que nosotros como que consumimos culturalmente son libros que ya están publicados, reseñados, ¿viste? Pero como que rara vez vemos un manuscrito. En los manuscritos hay errores, desvíos, descartes. Igual pasa con los artistas visuales, como para llegar a una obra que está terminada, tuvieron que hacer bocetos, maquetas, esquemas, y eso muchas veces se descarta para mostrar el producto final. Y acá como que más bien me interesaba como, ya, a ver, antes de ver el final, qué es lo que hubo entre medio, cuáles fueron los ensayos, los errores, los aprendizajes que propone, todo el proceso que tiene que ver con echar a perder muchas veces, ¿viste? Como romper. Dicen pasar una tortilla y que romper Ujú. huevo es lo mismo, igual pasa en todas las artes. Claro, y de alguna manera esta cuestión, digamos, de lo previo y lo Ujú, nuevo, ¿no? mm. Vendría a ser una especie de continuidad también del mismo Sí, proceso, ¿no? sí. Que de alguna manera tiene que ver justamente, me parece, con la historia de Juana, ¿no? Mm, Es decir, eh, este, este proceso que ella ha emprendido, que tiene que ver con el antes y el después, mm. eh, y todas esas reflexiones que surgen sin tratar de hacer spoiler, Es. pero hay un momento en que ella comienza a reflexionar respecto a la idea del duelo Mm, y al fin, incluso a la muerte, ¿no? ujú. Pero al mismo tiempo al nacimiento, al Sí, surgimiento, ¿no? sí. Eso me parece
que también tiene que ver mucho con esta cuestión de la continuidad, ¿no? Sí, total. Es como que bueno, la muerte puede ser pensada como el fin de algo, ¿no es cierto? Es como se murió esa persona, se acabó su vida. O también como el comienzo de algo. Pasa también que yo tengo muchos amigos gay que, por ejemplo, pudieron salir del closet una vez que sus madres o sus padres murieron. Porque de alguna manera algo se destrabó en sus vidas que les permitió expresarse. Un miedo que desapareció, una obligación, una expectativa que ya no tenía que ser tal. Entonces, en ese sentido, claro, se acaba una cosa, pero después comienza otra. Y quizás como hay cosas en la naturaleza que más bien se están transformando, entonces lo que propone la novela es que los finales y los inicios nunca son tan definitivos, sino que un final tiene mucho de nacimiento, un nacimiento tiene mucho de final de una época. Entonces como que también más bien pensarlos que son como transformaciones, antes que como puntos de inicio y puntos finales o puntos en que se marca una trayectoria tan definida, más bien como qué pasa entre medio. Por ahí va el interés de la novela. Ahora que mencionas esto de este ejemplo de algunas personas, digamos, que esperan la muerte de sus padres, sí. ¿no? Claro, la novela también se enfoca mucho en justamente la relación de la protagonista, ¿no? Con la madre, sí. ¿no? Y de alguna manera cómo, digamos, esta necesidad a veces que uno tiene de llenar expectativas, ¿no? Y también la idea fija de ella de hacerse ver, o sea, ver en el sentido más, como más profundo, ¿no? Sí. Y por eso ella espera, sin hacemos spoiler, porque eso lo sabemos desde el inicio, espera justamente poder hablar con ella y tener la conversación, sí. ¿no? Y de alguna manera este viaje que emprenden las dos, la madre la acompaña a ella a una conferencia que va a Nueva York. Ella piensa que es justamente el espacio y el momento, ¿no? Preciso para poder dejarse ver realmente por ella. Sí, un poco como que le hace una encerrona a Juana a la mamá, porque ya como que lleva parece que llevara como tratando un tiempo tratando de insistirle en que tengan esta conversación, la conversación no ha pasado. Y lo que ve Juana en la posibilidad de este viaje para una conferencia que ocupa un lugar muy menor en la novela, en el fondo es una excusa para hacerlas viajar, es decir, invitar a la madre a una ciudad que no es en la que ellas viven, en la que van a volver a vivir juntas porque Juana ya es una mujer independiente, y ahí van a estar confinadas y por lo mismo obligadas a convivir, a verse. Entonces como que ese espacio Juana cree que va a ser como propicio para tener la conversación. Lo que pasa es que la vida te da sorpresas, y en la novela pasa una cosa que es como que de alguna manera cambia las expectativas también del propio viaje, en el fondo, porque la idea era como reconectar en esta ciudad y qué sé yo, y la madre tiene que quedarse en cama, más bien en el hotel. Entonces sí, es una encerrona que le hace Juana, yo creo, como para poder tener esta conversación, también como una especie de última estación ahí. Yo creo que Juana venía como tratando de tener esta conversación, tratando de como por dónde le entraba la mamá, y la mamá no estaba muy dispuesta a tener esa conversación de vuelta, no era su momento. Entonces esa es como la fricción entre los dos personajes. Claro, yo al hablar de fricción me puse a pensar en esta fricción de alguna manera que quizás consciente o inconscientemente produce la madre, ¿no? Con sus piezas dentales, digamos, sí, total. ¿no? Que es justamente lo que la lleva a recluirse y a estar en cama. Sí, ¿no? hay como viste como hay como una cosa que no se atreve a hacer la madre, que es enfrentar a la hija, y como recurso para aplazar eso está friccionando sus dientes, tiene bruxismo, entonces aprieta mucho la mandíbula, y eso que hace que finalmente una de sus muelas estalle, se infecte, qué sé yo, y tenga que ser intervenida durante un viaje, que es una cosa como muy incómoda, porque generalmente cuando estamos de viaje también estamos más vulnerables, no estamos en nuestra casa, no estamos en nuestro lugar donde tenemos nuestra red de afecto y nuestra red segura, sino que más bien estamos de paso, como ¿cómo se dice? Transitoriamente por un lugar. Entonces como que todo esto aumenta, digamos, las condiciones de vulnerabilidad en que están la hija y la madre durante este viaje. Y otra cosa que me parece interesante es la idea del silencio y de romper el silencio, porque claro, de hecho en la novela hay una parte en la que se dice que bueno, desde pequeña Juana se ha, digamos, escondido detrás del silencio, ¿no? Se ha ocultado detrás del silencio. Y justamente este viaje es para justamente romper eso, ¿no? Sí, es como si ya Juana no pudiera soportar más esa distancia que impone el silencio. Que el silencio puede ser muy efectivo también. Es como
Digamos como cuando una sabe que la pareja está enojada contigo cuando está como, hay un silencio, ¿no es cierto? Como que Claro. se siente en la habitación, incluso como se siente aunque no suene. Entonces como que pareciera ser que el silencio que Juana se ha autoimpuesto como para protegerse o proteger su identidad o su verdadera identidad, se le ha vuelto pesado en esta edad. Y hay un momento en su adultez en que ya empieza como a emerger y parte de salir al mundo, de contar quién es, significa romper este silencio. Y la persona que está al otro lado de este silencio también pareciera que sosteniéndolo es la madre, como si fueran una especie de, como de cómplices, las dos sosteniendo este silencio. Entonces está un poco la hija buscando a la mamá así como, oye, descansemos, dejemos ir este silencio, como liberémonos de esta impostura. Pero parece que la madre todavía tiene fuerza para sostener el silencio un poco más. Porque hablando de imposturas que acabas de mencionar, claro, pienso en que de alguna manera la relación entre ellas dos, sobre todo de la madre hacia ella, es justamente una impostura, ¿no? Porque, digamos, hay, digamos, momentos en que la trata como ella, Sí. pero hay momentos en que como que se le escapa, Total. ¿no? Pero ella es consciente de eso, pero al mismo tiempo como que no lo quiere racionalizar mucho, ¿no? Sí, o sea, yo creo que las intenciones de la madre y de las madres que tienen hijas e hijos transgénero en general viene desde el amor, del cuidado y la preocupación, pero M, que es la madre de la novela, al igual que muchas personas, el lenguaje a veces la traiciona, ¿viste? Como, porque también tiene que hacer un cambio, ella tiene que cambiar de cómo le dijo a su hijo durante mucho tiempo, a cómo le va a empezar a decir a su hija, desde el nombre al pronombre, Claro. cómo se va a referir a ella, y eso despierta en la madre una serie como de estructuras culturales, que es cómo se trata a una hija mujer. Eso, incluso en el tono, porque Sí, hay total. una parte que me viene a la memoria ahora, no recuerdo exactamente ya, no sé si es por el nombre Juan y Juana o por hijo o hija, Ujú. pero hay un momento en que ella le dice a Juana, Juan, no, o hijo creo, ¿no? Hijo, claro. Pero en un tono así como hijo, ¿no? Sí, O sea, sí, y sí, de repente sí. se da cuenta que no de eso y cambia. Sí. Y le dice hija, pero Sí. en otro tono, ¿no? Sí. En un tono más suave, Sí, delicado, total, ¿no? sí. A mí eso me pasó, mira, como que yo también me di cuenta, esto ya fuera de la novela, de cómo mi mamá nos trata distintas a las hijas, que trataba a su hijo distinto. Es un tono distinto, hay unas expectativas distintas, hay una complicidad distinta, hay espacios de encuentro que son distintos. Yo, por ejemplo, como que me di cuenta que ahora soy parte también del espacio, por ejemplo, del baño de mujeres, que antes era un espacio del cual yo no tenía acceso. Y ahí pasan cosas muy distintas a las que pasan en la mesa del comedor, por ejemplo. Entonces sí, como que, y es así, digamos, como yo también me doy cuenta que, por ejemplo, que si se me acerca un chico, reacciono de manera distinta a que si se me acerca una chica, independiente de cuál sea mi orientación sexual, digamos. Entonces, como Claro. que nos movemos de distinta manera frente a distintos géneros y eso pasa siempre, digamos. Nos saludamos de distinta manera, a los hombres de una manera, a las mujeres de otra. Entonces como que Claro. hay todo un cambio que hacer que tiene que ver con nuestra propia estructura social, cultural. Claro. Y también pensaba cómo las palabras pueden ser, digamos, filosas sin querer, digamos, ¿no? Porque claro, cuando uno lee la novela es evidente que hay obviamente un amor de la madre hacia Juana, Sí. pero hay palabras que ella quizás no es consciente de la resonancia que puede tener, sin spoilear mucho, pero hay una escena que a mí me chocó un poco cuando creo que la madre recibe la noticia de la otra Sí, hija, de que va a ¿no? ser abuela la madre. Y ahí hay como un pequeño rencilla entre la madre y la hermana, ¿no? Y Juana quiere saber un poco eso, ¿no? Sí. Y ella dice, como, no, esas son cosas de madre e hija, ¿no? Sí, sí. Eso me pareció así como que muy... Sí, es brutal, pero es una diferencia que creo que es muy real, en el sentido que como esos límites se trazan, ¿no es cierto? Las trazamos las personas como, mira, tú no te puedes meter en estos son asuntos de pareja, o tú no eres de la familia, tú no sé qué, o tú no perteneces a mi grupo de amigos, o tú eres del otro partido, entonces no puedes hablar de esto. Entonces son unas líneas imaginarias que trazamos las personas para decir como, acá puedes entrar, acá no puedes entrar, acá tienes derecho a hablar, aquí no. Y eso es súper interesante también porque como que estamos modificando el espacio según nuestras creencias, ¿no es cierto? Y nuestras creencias del género.
en este caso. Entonces como que M cuando le dice a Juana esto, está diciendo como, mira, acá están las mujeres biológicas, allá está todo el resto y esto nos pertenece a nosotros. Que más encima la noticia que están compartiendo tiene que ver con la maternidad, que es algo que Juana no va a poder experimentar, por lo menos biológicamente, no va a poder tener un hijo porque no tiene útero, digamos. Entonces como que sí, son súper interesantes esas líneas porque en la medida en que son abstractas y que trazan estas cosas invisibles también son muy concretas, ¿no es cierto? Es como tú sí, tú no, tú tienes útero, tú no tienes útero, tú eres mujer biológica, tú eres mujer transgénero. Es muy, muy interesante también como que porque evidencian territorios mentales. Pues otra cosa que quería preguntarte, que tiene que ver más con el proceso de escritura, que es algo que a mí me fascina y me apasiona. Por ejemplo, el tema de las decisiones, ¿no?, que uno toma al momento de escribir un relato. Y quería preguntarte por dos cuestiones. Una que tiene que ver con el narrador en tercera persona, ¿no?, pero focalizado en Juana, Sí. ¿no? Y otro que tiene que ver con el hecho de que digamos, la protagonista siempre se refiere a ella misma desde su infancia como ella, digamos, Sí. ¿no? Y yo pensaba, mientras leía la novela, que de alguna manera quizás la decisión estaba relacionada. No sé si. Puede ser. Mira, la novela originalmente estaba escrita en dos personas, en primera y en tercera, y iba oscilando, primera, tercera, primera, tercera, primera, tercera. Pero a la medida que se fue acercando la fecha de la publicación y que la fuimos trabajando con su editora, que es una gran editora que se llama Paz Balmaceda, con la que yo trabajé la novela, la Paz me dijo, mira, creo que esto puede confundir a ciertas lectorías, entonces hay que definir o primera o tercera. Y me dijo, elige tú. La novela como que creo que puede funcionar en las dos. Entonces como estaba la idea de intercalar ciertas como episodios biográficos de Juana o cosas que le estaban pasando con imágenes que ella veía en museos de obras inacabadas, y opté por la tercera persona, ya focalizada en Juana, evidentemente, pero quedan rastros a veces como de una primera persona, ¿no es cierto?, como que está como ahí metida. Y no sé si tiene que ver con esta como idea de nombrarse a ella misma en pasado, pero sí tiene que ver con una operación de escritura que fue como que algo que yo hice durante la pandemia, durante la época de escritura, que fue recuperar mis fotos de infancia y hacer breves como textos con respecto a esas imágenes, nombrándome a mí misma como ella, en femenino. Entonces quizás sí, y quizás, no sé, pero lo estoy descubriendo contigo, no sé cómo, no fue algo como consciente como del proceso de escritura. Estupendo. Y ahora que mencionas esto de, digamos, el repaso de los momentos de Juana respecto a los museos y a las cuestiones de arte, también otra curiosidad que tenía era la estructura, ¿no? Es decir, la novela está planteada como, digamos, tiene un hilo narrativo que es este viaje que emprenden la madre e hija, ¿no?, a Nueva York, pero está intercalada con la memoria de la infancia de Juana, de las relaciones de Juana, ¿no? El primer amor, la primera vez que se siente atraída por un hombre, la primera relación sexual, ¿no? Pero también, ¿no?, por este otro lado, medios incluso hasta ensayístico respecto a las obras de arte, justamente a lo inacabado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, para que calce tan bien, ¿hiciste una especie de mapa previo? No, fíjate que ¿O fue más intuitivo? Fue más una operación de costura, te diría, porque yo estoy haciendo un doctorado en artes visuales y estaba como muy interesada en las obras de arte inacabadas, pero me daba cuenta que los ensayos, sobre todo académicos, no todos los ensayos de artes visuales, pero sí los académicos terminan circulando por espacios de lectura muy chiquititos, los leen 2 o 3 personas. Y que el ensayo académico como formato era una especie de coraza que alejaba a mucha gente. Y yo decía pero que no quiero meter ahí mis reflexiones sobre lo inacabado porque me parece que me gustaría que las leyeran más personas. Entonces como paralelo a mis estudios doctorales, estaba escribiendo esta novela, dije, ¿qué pasa si como que empiezo a meter como pequeños como fragmentitos de este ensayo que estoy escribiendo, de este capítulo de la tesis, qué sé yo, pero acá en este espacio que es más bien autoficción, ficción autobiográfica, no sé cómo lo quieres poner. Y como que fue cayendo bastante bien. Entonces, en el fondo como que si lo pienso ahora, más que un mapa dibujado en un cuaderno con los que sí yo trabajo, esto fue como una vez que yo terminaba de escribir a lo mejor
un pasaje de la novela, veías con qué fragmento podía calzar y funciona como puente, ¿no es cierto? Como que pasó algo entre Juana y la madre, descripción de una obra de arte, y después volvemos, y después a lo mejor otra. Entonces es como más bien sí, son como unos puentecitos como para pasar de un pasaje a otro. Ujú. Pero no fue deliberado ni dibujado en un esquema, en un cuadro. Claro. Ah, estupendo, estupendo. Bueno, un poco para terminar, porque en realidad podría pasar mucho tiempo preguntándote Ay, qué muchas lindo. inquietudes que el libro me genera, ¿no? Porque tiene como muchas aristas, pero creo que esas más o menos son, creo que las principales. Ujú. Eh, Quería preguntarte, digamos, ¿cómo trabajas los proyectos en sí? Eh, en la presentación, Dani contaba sobre la novela anterior, que ya la voy a buscar, la quiero, Sí, las quiero novelas son leer. las mismas. Y él, digamos, encontró una relación entre las dos. Y por ahí se animaron a pensar que una tercera podía continuar la Sí, relación, ¿no? me quedé pensando en esa noche porque creo que la teoría de Dani puede muy ser, en el fondo, que el personaje de Las olas son las mismas, que se llama Juan, que está en Nueva York estudiando, Ujú, luego es Juana en Inacabada. Lo que pasa, y eso me encanta, como una continuidad. Lo que pasa es que ya empecé a escribir la tercera novela y no, la protagonista no se llama ni Juan ni Juana, ni nunca estudió en Nueva York, no tiene nada que ver con Nueva York, pasa en el sur de Chile, en la Patagonia, y ujú, tiene que ver más tiene que ver más con otro tipo de cosas, como con lo prehistórico. Entonces, como que se salta a un pasado muy anterior, ¿ya? Tiene que ver con las cuevas, con los restos de las primeras personas que vivieron en el sur de la Patagonia, del sur de Chile. Entonces, como que me gusta mucho la idea de Dani entre la primera y la segunda, pero me pregunto si eso se va a bailar bien con la tercera o realmente la tercera ya no tiene nada que ver, ujú. y va a tener que esto recuperarse en algún momento. Ahora, mira, el 2026 se van a cumplir 10 años de la publicación de Las olas son las mismas y como que a partir de la conversación con Dani Salvatierra, quizás como que estoy pensando que a lo mejor ese libro debería tener una segunda vida o una tercera vida. Em, pero no sé si va a impactar en la escritura de la tercera novela. Claro. Mm. Ah, estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias, Ariel. Ha No, sido gracias a un ti. placer conversar contigo y sobre todo leerte. Así que, Ay, qué amigos, lindo. les Muchas recomiendo la gracias. novela. Ya está en librerías acá en Lima. Ujú. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, por favor, qué buena la conversación. Gracias por tus preguntas como tan atentas y por la lectura cariñosa que hiciste de la novela. No, al contrario, gracias.